Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de dos sanguinarias piratas, Anne Bonny y Mary Read. Las vidas de estas mujeres se entrelazaron de la forma más curiosa, en mitad del mar. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Mujeres piratas, Anne Bonny y Mary Read. El tema de mujeres piratas ha sido pedidísimo en este canal, así que espero que os guste este episodio. Yo quería hacerlo un poco más sutil, pero no me he podido resistir y bueno. Os pregunté en Instagram si preferíais episodios individuales o recopilatorios, y la verdad, aunque ganaron los individuales, estuvo muy reñido. Así que finalmente decidí juntar la historia de estas dos mujeres piratas, ya que fueron contemporáneas y además trabajaron juntas. Así que es interesante poder compararlas y conocer su historia a la vez. Pero empecemos por el principio. Anne Bonny. Anne Bonny nació el 8 de marzo de 1697, cerca de Cork, Irlanda. Era la hija de una sirvienta llamada Mary Brennan y su empleador, el abogado William Cormac. Después de que Mary diera a luz, William decidió mudarse a Londres con la niña para distanciarse de su mujer y de la familia de esta. Fue allí que decidió vestir a su hija como un niño y comenzó a llamarla Andy, para hacerla pasar por un hijo legítimo y cobrar una pensión por parte de su madre, que sería la abuela de Anne. Le hablaba como si fuera un niño, le hacía comportarse como tal e incluso le educaba en temas en los que generalmente no se instruía a las niñas de aquella época. Pero finalmente la madre de William Cormac descubrió el engaño y dejó de pagarle la pensión a su hijo. Finalmente acabó separándose de su mujer, que era la propietaria de una gran fortuna familiar, y con su reputación por los suelos decidió mudarse al Nuevo Mundo, y consigo se llevaría a Anne y a la que había sido su sirvienta, su madre, Mary. Se asentaron en la provincia de Carolina. William se hizo un hueco en la economía con sus conocimientos sobre legislación y su capacidad de comprar y vender mercancías. Intentó posicionarse como abogado, pero no lo consiguió. Finalmente se inclinó por el trabajo mercantil y acumuló una gran fortuna. Pronto pudo comprarse una casa y una plantación, pero la desgracia les azotó cuando la madre de Anne murió cuando la niña solo tenía 12 años. Se dice que Anne era pelirroja, que era hermosa y que tenía un temperamento implacable. Teniendo solo 13 años, apuñaló a una sirvienta de la plantación. A un pretendiente que la cortejaba insistentemente y no era capaz de aceptar su no, acabó pegándole una brutal paliza hasta casi matarlo. Anne había aprendido a defenderse ya que con su aspecto llamaba mucho la atención y recibía mucha atención no solicitada. Aunque otros dicen que solía frecuentar las tabernas y aprovecharse del poder que su belleza ejercía sobre los hombres, algo que su padre detestaba. Pero finalmente se casó con James Bonny, un marinero pobre y un pirata aficionado que quería hacerse con la herencia del padre de Anne. Pero el padre de Anne no dio su bendición al matrimonio y echó a su hija de su casa, por lo que huyeron juntos y William desheredó a su hija. Algunos cuentan la historia de que como venganza, Anne le prendió fuego a la plantación de su padre, pero esto no está probado. En algún momento entre los años 1714 y 1718, Anne y su esposo James Bonny se mudaron a Nassau, en la isla de Nueva Providencia. Esta isla era conocida como la República de los Piratas. Era un santuario para piratas, y allí muchos vivían al margen de la ley. Había más de 1000 piratas en la isla y sobrepasaban por mucho al escaso número de habitantes honrados. Se dedicaban a robar, beber y montar trifulcas en las tabernas, convirtiendo la isla en un pequeño paraíso para los que buscaban este estilo de vida. A Anne Bonny le encantaba aquel ambiente. Se sentía como en casa, y era precisamente la forma en la que ella quería vivir. En el verano de 1718, tras la llegada del gobernador Woodes Rogers, James Bonny se convirtió en su informante, algo que a Anne le disgustaba terriblemente. James daba chivatazos de otros piratas de la zona, y muchos eran arrestados por su culpa, y esto avergonzaba mucho a Anne. Anne no era especialmente fiel a su marido James. En los escritos de la época mencionan que a Anne le gustaba irse a la cama con muchos piratas y que James llegó a sorprenderla con uno en una hamaca. Uno de sus amantes llegó a ser John Rackham, conocido como Calico Jack, un capitán pirata el cual organizó un motín contra el famoso pirata Charles Vane. Anne Bonny y John Rackham se enamoraron profundamente y John llegó a ofrecerle dinero a su marido James para que se divorciara de ella, a lo que él se negó y amenazó con pegarle una paliza.
Teniendo en cuenta que John Rackham era un pirata especialmente sanguinario, fue todo un detalle que le pidiera permiso en lugar de matarlo directamente. Ante la negativa, John Rackham y Anne Bonny huyeron juntos, y Anne se incorporó a la tripulación de John. Se disfrazó de hombre para estar en el barco, y solo Rackham y la increíble pirata Mary Read, a la que conoció durante esta época, sabían que era en realidad una mujer. Llevaba el pelo recogido dentro de un sombrero pirata, espada, pantalones y camisa anchos que no revelaran su figura, y un cinturón con 2 pistolas. Participaba en peleas, abordajes, luchas cuerpo a cuerpo, demostrando que era tan buena pirata como cualquiera de sus compañeros. Nadie dudó de su identidad. Anne sabía comportarse como un hombre, y era peligroso para ella que se descubriera que era mujer, por lo que se comportaba de forma brusca, como un pirata más de la tripulación. En una ocasión llegó a apuñalar en el pecho a uno de sus compañeros porque no dejaban de pelearse. Pero el engaño solo duró hasta que Anne se quedó embarazada y no pudo disimularlo más. Así que John Rackham la dejó en una isla de Cuba para que diera a luz, donde tuvo a su primer hijo, un niño. Tras esto, Anne consiguió divorciarse de su marido y se reunió con John Rackham, con el cual se casó estando en el mar. El 22 de agosto de 1720, Anne Bonny, John Rackham y Mary Read robaron el barco William, el cual estaba anclado en el puerto de Nassau. Los 3 reclutaron una nueva tripulación y pasaron años operando por la zona de Jamaica. Anne Bonny entró en la circular de piratas buscados del gobernador Rogers. El 22 de octubre de 1720, Rackham y su tripulación fueron atacados por un navío capitaneado por Jonathan Barnett, bajo las órdenes de Nicholas Lewis, el gobernador de Jamaica. La mayoría de los piratas no fueron difíciles de arrestar, ya que prácticamente todos estaban demasiado borrachos para defenderse. La leyenda cuenta que las últimas en ser capturadas fueron Anne Bonny y Mary Read, las cuales estuvieron luchando en cubierta hasta que fueron arrestadas por la fuerza. Se los llevaron a Jamaica y allí fueron todos sentenciados a la horca. Anne Bonny y Mary Read fueron juzgadas el 15 de noviembre de 1720 y también fueron declaradas culpables, pero apelaron diciendo que ambas estaban embarazadas, ya que había una ley inglesa que impedía la ejecución de una mujer embarazada, por lo que evadieron a la pena de muerte, al menos temporalmente. El resto de la tripulación fueron ejecutados el 18 de noviembre de 1720 en la horca. Antes de la ejecución permitieron que Anne viera a John una última vez y le dedicó unas palabras amargas. Dicen que estas últimas palabras de Anne Bonny a John Rackham fueron: si hubieses luchado como un hombre, no serías ahora ahorcado como un perro. No hay una versión oficial de lo que le sucedió a Anne Bonny. Lo único que sabemos con certeza es que jamás fue ejecutada. Permaneció en prisión hasta dar a luz, pero no hay registros ni de su ejecución ni de su liberación. Tampoco se sabe lo que sucedió con su segundo hijo. Algunos piensan que su padre la liberó usando sus influencias, otros que se escapó y siguió ejerciendo la piratería bajo nombre falso. Pero el final de Anne Bonny es un absoluto misterio. Y con toda esta historia en mente, ahora vamos a conocer la vida de Mary Read, otra gran pirata de la historia. Las vidas de Anne Bonny y Mary Read se entrelazaron en la historia, pero también tienen una gran cantidad de similitudes. Mary Read. Mary Read nació en Inglaterra en 1685. Su madre estaba casada con un marinero y juntos tenían un hijo. Pero mientras su marido estaba en el mar, la madre de Mary se quedó embarazada de un amante. Intentó esconder el embarazo, yéndose a una casa de campo con unos amigos, pero su marido jamás regresó del mar. Poco después, el hermano de Mary murió y su madre decidió vestirla de chico para que se hiciera pasar por su hijo y no se enteraran de que tenía una hija ilegítima, y recibiera así la manutención que la abuela les enviaba. Su madre le enseñó a comportarse como un chico y respondía al nombre de su difunto hermano, por ello la llamaban Mark. La abuela no sospechó nada y realmente pensó que Mary era su nieto, por lo que tanto Mary como su madre disfrutaron de la herencia hasta que Mary llegó a la adolescencia. Entonces Mary encontró empleo como criado en una casa y cuando cumplió los 13 años encontró trabajo en un barco como portador de pólvora. Cargaba con barriles y sacos de pólvora y los entregaba en medio de la batalla de los ingleses contra los franceses, poniendo su vida en peligro. Más tarde se unió a la Armada Británica, la cual estaba aliada con las fuerzas alemanas contra los franceses. No se sabe si fue en la Guerra de los 9 años o la Guerra de Sucesión Española. Allí luchó con valentía, como otro de sus compañeros, hasta que se enamoró de un soldado belga. Cuando el grupo en el que se encontraba este soldado fue enviado a una misión,
Mary se ofreció voluntaria para ir también, y que así no fueran separados. Allí compartieron una tienda de campaña en la cual ella se quitó el disfraz y reveló su secreto. En realidad era una mujer. Allí comenzaron una relación y acabaron casándose. Los dos dejaron la armada y utilizaron todo lo que habían ganado como soldados para comprar una posada a la que llamaron Las Tres Herraduras, cerca del castillo de Breda en los Países Bajos, un lugar que todavía existe bajo el mismo nombre. Poco después, por desgracia, su marido murió, por lo que vendió la taberna y volvió a vestirse de hombre, y se unió de nuevo a la armada, del lado de los Países Bajos. Cuando llegó la paz, dejó de nuevo la armada y se unió a la tripulación de un barco en las Indias Occidentales. Pero por cosas del destino, en 1720, este barco fue abordado por la tripulación del mismo John Rackham, conocido como Calico Jack, acompañado por Anne Bonny. Ellos pensaron que era un hombre y le pidieron que se uniera a su tripulación de piratas. Ella aceptó la oferta, demostrando sus capacidades de lucha y su valía como pirata. Era despiadada e implacable, tenía una actitud feroz, maldecía y soltaba obscenidades con frecuencia, y sus ropas anchas no hacían sospechar de su verdadera identidad. Solo una persona fue capaz de identificar su naturaleza, y quizá fuera porque veía algo de Mary Read en sí misma, y esta persona no era otra que Anne Bonny. No se sabe exactamente cómo sucedió, pero las leyendas cuentan que Anne intentó seducir a este nuevo pirata, revelándole que en realidad era una mujer, y Mary le confesó que compartían el mismo secreto. Las dos se volvieron inseparables, y aunque no hay pruebas sólidas de ello, muchas fuentes dicen que también llegaron incluso a ser amantes. De un modo u otro, se volvieron uña y carne, porque nadie las entendía como se entendían la una a la otra, ya que habían tenido experiencias tan similares y las dos tenían que lidiar con su día a día haciéndose pasar por hombres. Ambas luchaban codo con codo, eran feroces y combatían enérgicamente, mano a mano, siempre unidas. Jack Rackham, pensando que Mary Read era un hombre, estaba celoso de la relación y en una ocasión entró en el camerino de Mary con intención de cortarle el cuello. Ella se despertó justo a tiempo, se incorporó y se abrió la blusa, mostrándole los senos y revelándole que en realidad se trataba también de una mujer. Tras esto, Jack aceptó la supuesta amistad entre Anne y Mary, prometió guardar su secreto y la trató como a un igual durante todo el tiempo que trabajaron juntos. Mientras navegaban por el mar del Caribe, Mary se enamoró de uno de los tripulantes y se casaron según los ritos de la piratería. El 22 de agosto de 1720, Mary Read, Anne Bonny y John Rackham robaron el navío William, como ya he mencionado anteriormente, en el puerto de Nassau. Ese verano realizaron bastantes robos muy lucrativos y los tres hacían un equipo formidable. Una de las víctimas de uno de los ataques, Dorothy Thomas, describió a Anne Bonny y Mary Read. Llevaban chaquetas de hombre, pantalones largos y pañuelos atados a la cabeza. Cada una de ellas llevaba un machete y una pistola en cada mano. Decían tacos y palabrotas y exigían al resto de los hombres que me mataran. Pero aquel verano tendría un trágico final, como ya hemos visto en la biografía de Mary. Aquel 22 de octubre de 1720, Anne Bonny y Mary Read estaban en la cubierta, viendo un barco que se acercaba hacia ellas. Efectivamente, era el barco de Jonathan Barnett, el cual pilló a toda la tripulación por sorpresa mientras daban una fiesta del ron. Todos estaban muy borrachos y solo ellas aguantaron hasta el final, haciéndole frente a los hombres de Barnett, y se negaban a rendirse. Mary estaba muy disgustada porque el resto de la tripulación se escondían en la bodega, así que gritó: «Si hay un hombre entre vosotros, saldrá y luchará, como el hombre que debéis ser». Ninguno de sus compañeros contestó, así que encolerizada con todos ellos, disparó a la entrada y mató a uno de sus hombres e hirió a otros tantos. Pero los hombres de Barnett finalmente redujeron a las dos temibles piratas y fueron detenidas en batalla. El capitán John Rackham, sin embargo, se rindió y se entregó. Ya conocemos el final de esta historia. Toda la tripulación fue sentenciada a la horca, menos Mary y Anne, las cuales alegaron estar embarazadas para posponer su pena de muerte. Pero ¿cuál fue el final de Mary Read? A pesar del misterioso final de Anne Bonny, el final de Mary sí que quedó registrado. Mary, estando encerrada en las frías y húmedas celdas, se puso muy enferma y tras unas fiebres violentas murió el 28 de abril de 1721, teniendo entre 35 y 36 años. Fue enterrada en la iglesia St. Catherine de Jamaica,
No hay ninguna información oficial sobre su hijo, por lo que se asume que murió antes de dar a luz. Pero jamás se resolvió el misterio de cuál había sido el verdadero destino de su compañera de aventuras, Anne Bonny. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué pasó con Anne Bonny? ¿Queréis ver más vídeos de piratas? Decídmelo en los comentarios. A los que os guste esta temática os recomiendo muchísimo la serie The Black Sails, en la cual también aparecen Anne Bonny y Mary Read. Aunque la historia no es exactamente igual, es bastante similar a la original. Es una gran serie que no ha sido tan reconocida. Yo la vi del tirón y la verdad me encantó, así que si os gustan los piratas, sobre todo la historia de los piratas de Nassau, no os la podéis perder. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Jan Curray, Nikki Azócar Duarte y Red Verona. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y también en TikTok, que voy a intentar subir mucho más contenido por allí. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Arr!